Desde que el ser humano miró el cielo por primera vez, buscó entenderlo, pero en sus comienzos no lo hacía con la razón, sino con los mitos. Los antiguos creían que todo lo que ocurría eran obra de dioses, así como tormentas, terremotos o enfermedades. Los mitos servían para explicar lo que no se entendía, pero un día alguien se atrevió a pensar distinto, a preguntarse si el trueno no era una señal divina, sino algo natural. Así empezó la filosofía, en Grecia hace más de 2500 años. En este documental recorreremos ese largo camino, desde los primeros pensadores que quisieron entender el origen del universo, hasta aquellos que reflexionaron sobre el alma, la justicia, la felicidad, o por qué pasaron siglos, sus preguntas siguen vivas hoy. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es una vida buena o por qué pensamos? Acompáñenos a descubrir cómo nació el pensamiento. Los primeros filósofos fueron llamados presocráticos, porque vivieron antes de Sócrates. Su objetivo era encontrar el arche, el principio de todo lo que existía. Tales de Mileto dijo que todo venía del agua, Anaxímedes del aire, Heráclito del fuego y del cambio constante. Todo fluye, decía. En cambio, Parménides afirmaba que el cambio era una ilusión, que el ser es uno y no puede dejar de ser. Estas ideas, aunque parezcan simples, fueron revolucionarias. Por primera vez, el ser humano trataba de explicar el mundo con la razón y no con los dioses. Así nació el pensamiento racional, la búsqueda del conocimiento lógico y natural. En cierto modo, los presocráticos fueron los primeros científicos, porque buscaron causas naturales y universales. Pensar fue su forma de libertad, y esa libertad de pensar es el inicio de toda filosofía. Después de los presocráticos surgió un nuevo enfoque, el ser humano, y el gran representante de este cambio fue Sócrates. Sócrates no dejó nada escrito, su enseñanza fue el diálogo, hacía preguntas para hacer pensar, preguntaba ¿qué es la justicia? ¿Qué es el bien? ¿Qué es la virtud? Cuando su interlocutor creía tener la respuesta, Sócrates volvía a preguntar, hasta que la persona se daba cuenta de que no sabía tanto como pensaba. A esto lo llamó mayéutica, que significa dar a luz las ideas. Su frase más famosa fue, solo sé que nada sé. Y con eso no mostraba ignorancia, sino sabiduría, reconocer los límites del conocimiento. Sócrates murió condenado por corromper a la juventud y por no creer en los dioses de Atenas. Bebió la cicuta, pero su pensamiento quedó vivo. Enseñó que filosofar es buscar la verdad, aunque esto cueste caro. El pensamiento de Sócrates inspiró a su discípulo más famoso, Platón. Platón pensaba que el mundo que vemos no es el verdadero, sino una copia imperfecta. Creía que existe un mundo invisible y eterno, el mundo de las ideas, donde habita la justicia, la belleza y la verdad en su forma más pura. Según él, nosotros solo vemos sombras de esas ideas. En su obra más conocida, El mito de la caverna, Platón cuenta que los seres humanos viven encadenados viendo sus sombras, hasta que uno se libera, sale al mundo exterior y descubre la luz del sol, la verdad. Pero el camino hacia esa verdad es difícil. Aristóteles, su discípulo, pensaba distinto. Decía que la verdad está en este mundo y en todo lo que podemos observar y experimentar. Fue el primero en organizar la lógica, estudiar la naturaleza, hablar de ética y política. Para él la felicidad se alcanzaba cuando actuamos con virtud, buscando el punto medio entre el exceso y la falta. Platón y Aristóteles marcaron para siempre la manera en que pensamos. Uno miraba hacia el cielo de las ideas, el otro la tierra, la experiencia, pero ambos coincidían en que el ser humano debe buscar bien y la verdad. Después de Aristóteles, Grecia cambió el mundo. Se expandió con las conquistas de Alejandro Magno y la filosofía se volvió más personal. Surgieron tres grandes escuelas: epicureísmo, estoicismo y escepticismo. Epicurio enseñaba que el placer verdadero no está en los excesos, sino en la tranquilidad del alma. Decía que la felicidad consiste en no tener ni al dolor ni a la muerte en los estoicos, como Zenón y Séneca. Creían que la virtud es lo único que depende de nosotros
y que todo lo demás, la riqueza, la fama, la suerte, es indiferente. No podemos controlar lo que pasa, pero sí cómo reaccionamos, decía Epicteto. Los escépticos, en cambio, dudaban de todo. Para ellos, aceptar que no hay certezas absolutas era el cambio hacia la paz interior. Estas filosofías fueron luego adaptadas por los romanos, como Marco Aurelio, el emperador que escribía para recordarse que debería ser humilde y justo. Para ellos, filosofar era una manera de aprender a vivir, y aunque pasaron siglos, sus ideas siguen presentes hoy, como cuando alguien busca la paz, equilibrio o sentido. Está repitiendo, sin saberlo, todas las lecciones de este mundo antiguo. ¿Qué crees que significa pensar racionalmente? Es pensar utilizando la razón y la lógica para llegar a una verdad. Reflexionando, usando el criterio. ¿Todavía usamos mitos hoy, aunque vivamos en tiempos modernos? Sí, los mitos son una parte integral de la experiencia humana. Pueden ser vistos como símbolos que transmiten verdades profundas y satisfacer necesidades emocionales y psicológicas. ¿Crees que el conocerte a ti mismo puede ayudarte a vivir mejor? En realidad no creo, estoy segura, porque si hay algo que hace falta en el ser humano para ser mejor persona, es conocerse a sí mismo. Y conocerse a sí mismo no es responder simplemente con algunos rasgos de carácter o algunos hábitos que puede tener. Conocerse a sí mismo implica entrar en ese mundo interno, especialmente el mundo de la mente, para poder observar, poder analizar cómo estamos estructurados interiormente, cómo la vida y las enseñanzas que nos han dado nos han formado. Y cuando nosotros seamos capaces de conocernos a nosotros mismos, vamos a conocer nuestras debilidades, vamos a conocer nuestras fortalezas y vamos a ser capaces de entender a los otros. Porque solo en la medida en que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos, seremos capaces de conocer a los demás en su verdadera dimensión, sin tener de por medio aquellas formas a veces erradas que hemos aprendido a juzgarnos a nosotros mismos y a juzgar a los demás. La verdad está dentro de nosotros y nosotros tenemos que ser capaces de conocernos a nosotros mismos para poder realizar cambios también, cambios que nos permitan vivir en paz, vivir sin sufrimiento, entender la vida de una manera mucho más real y menos ficticia. Esa es la importancia que tiene el conocerse a sí mismo. ¿Qué significa ser sabio hoy? Los seres humanos estamos sometidos a muchos requerimientos cotidianos, con nuestros congéneres, con el clima, con la vida en general. Y necesitamos altas dosis de humildad para entender que hay muchas cosas, no podremos resolverlas, no podremos manejarlas y tener que aceptar esa posibilidad. Cuando los seres humanos adoptan una posición de que todo lo pueden, de que todo lo saben, de que todo lo pueden resolver, están cometiendo un error, porque los seres humanos tenemos limitaciones y muy serias. Y tenemos que saber reconocerlas. No puedo cambiar todo, tengo que aceptar eso. Y hay cosas que puedo cambiar. Eso me hará una persona que puede desenvolverse,
frente a los requerimientos que la vida me pida. Para mí en eso constituye la sabiduría. Saber cuándo, saber cómo y saber dónde. ¿Qué significa para ti ser feliz? Para mí significa estar en paz, en armonía conmigo y con las personas que me rodean, con la gente que quiero. Ser feliz significa disfrutar cada día de la vida, disfrutar de las personas que nos acompañan, disfrutar de los pequeños momentos, de cada momento en realidad, aunque sea lo más simple, de tomar un café, de jugar con mis perros, de conversar con mis hijos, de amplificar esos momentos, ¿no? Que uno siente alegría. Ser feliz es reír, compartir, ser agradecido con la vida, ser feliz es estar rodeado de las personas que uno quiere, de las personas que uno valora, con las que sientes que eres uno mismo, que no tienes que cambiar, ¿no? Que eres feliz como eres. Y también ser feliz para mí significa tener una vida con un propósito, ¿no? Poder llegar a hacer algo importante, ser esa persona que uno desea ser, conseguir esas metas, hacer lo que a uno le gusta y sentir que con eso tu alma se llena. Eso es para mí ser feliz. ¿Es posible vivir bien sin ser justo? Buenas noches, Damián. Gracias por la pregunta. Es una pregunta muy difícil, porque te pido una respuesta sobre dos términos que son muy relativos: vivir bien y ser justo. Voy a ir por el segundo. Ser justo depende mucho de los valores de cada individuo. Ser justo depende mucho de lo que tú crees que está bien o está mal. Y esto cambia en función de cada individuo. Para unos individuos, para darte un ejemplo, está bien comer carne, matar a un animal para comer carne. Para otros individuos de otras religiones, probablemente no esté bien hacer eso, ¿no? Y entonces, así tengamos una misma religión, lo que va a variar entre que está bien o está mal, va a variar en nuestra calidad de ser justos o no. Ahí además tenemos que entrar a que el peor juez de un individuo no son tus padres, no eres tú mismo, ¿no? Y entonces tenemos al otro extremo el otro término que has usado en esa pregunta, que es si es posible vivir bien. En términos materiales, claro que sí, ¿no? En términos materiales, si yo lo que considero vivir bien es tener una cama, tener que comer cada día, poder alimentar, dar educación a mis hijos, sí. Pero si haces mal las cosas en contra de tus propios valores, es imposible vivir sin que creas que eres justo. Pero una vez más, este justo probablemente sea para mí aplicable, no para ti, no para tu hermana, no para tus compañeros de curso. En algunas sociedades, como te decía, no solo el comer carne, probablemente en varios estamentos de nuestra misma sociedad, el darle bienes materiales a la familia justifique cometer delitos. Para mí, hablando de estos individuos, para estos individuos, probablemente el poderles dar un buen auto a sus hijos, el poderles dar una buena casa, justifique hacer actos de corrupción. Y en sus escalas de valores, a pesar de que han hecho para nosotros delitos, comportamientos que no nos permitirían catalogarlos desde justos, ellos se sientan justos por el bien mayor, que es darles estos bienes materiales a sus seres queridos. En mi escala de valores, obviamente, si no soy justo,
no voy a poder vivir. ¿Qué te da paz? Bueno, ¿qué me da paz? Estar con la gente que amo. ¿Y por qué? Bueno, porque es primero la conexión, ¿no? con las personas que amo, porque es ese amor que das que también recibes. Desde las pequeñas cosas, ¿no? El tiempo, el compartir, lo que preparas, el acompañar, el escuchar, todo lo que son muestras de amor. Está bien. Y la segunda pregunta es, ¿usted cree que seguimos siendo filósofos pero sin saberlo? Sí, yo creo que sí. Porque, bueno, la vida es un aprendizaje. Entonces, todo el tiempo, bueno, ya depende de cada quien, ¿no? Si uno se pregunta sobre la existencia, sobre incluso, bueno, cómo estoy viviendo mi vida, qué son las experiencias que tengo, qué aprendizajes tengo, o preguntarse de cosas más grandes, por ejemplo, ¿no? Desde por qué estamos aquí, qué significa el mundo, el universo, existe Dios, los ángeles, tantas preguntas, ¿no? Todo lo que podemos ir preguntándonos para seguir conociendo y aprendiendo, yo creo que eso es filosofar, ¿no? Y es la forma también en que uno puede, bueno, vivir la vida, así va aprendiendo también, y también vas teniendo criterio, ¿no? Yo creo en esto, no estoy de acuerdo con esto, o por qué piensan esto. Ese tipo de preguntas es una manera de filosofar, y es también una muestra de que, bueno, si no somos personas que solamente actuamos de forma autómata, es decir, mecánica, siempre estamos filosofando, ¿no? Sobre nuestra vida, sobre la existencia y, bueno, las experiencias. ¿Qué te da paz? Muchas cosas diferentes, como estar en un lugar placentero, estar haciendo un trabajo que me gusta, charlar con gente que me cae bien. ¿Y por qué? Porque esas cosas son agradables y son aceptables, que no hacen daño a nadie y que de cierta manera te llenan. Está bien. La siguiente pregunta es, ¿usted cree que seguimos siendo filósofos sin saberlo? Sí, porque todo el tiempo estamos buscando estar en paz con nosotros mismos en todo lo que hacemos. La filosofía antigua no fue solo el origen del pensamiento, fue también el origen de nosotros mismos. Porque cada vez que alguien se pregunta quién es, está repitiendo la voz de Sócrates. Cada vez que buscamos justicia o felicidad, seguimos los pasos de Platón y Aristóteles. Cuando tratamos de ser sabios ante los problemas, somos un poco más estoicos sin darnos cuenta. Y cuando dudamos, cuando nos atrevamos a preguntar, hacemos exactamente lo que hizo el primer filósofo hace siglos. Pensar sigue siendo nuestro acto más humano. Quizás por eso la filosofía nunca muere, solo cambia de forma, como el agua, el aire o el fuego de los presocráticos. Este fue nuestro recorrido por la filosofía antigua, el inicio del pensamiento y el origen de la razón. Y aunque el tiempo pase, pensar seguirá siendo el mejor camino para entender quiénes somos.